¿Cuál es la peor experiencia que has tenido en Halloween? Mi padre murió. Tenía 13 años y quería salir con mis amigos, pero mi papá insistió en que fuera a mi reunión del Cuerpo Civil de Patrulla Aérea. Estaba molesto, porque habíamos planeado hacer bromas a los niños que pedían dulces. De todos modos, él me dejó en la reunión, pero nunca regresó a recogerme. Eran alrededor de las 11 de la noche y yo seguía sentado solo en los escalones de la iglesia, esperándolo. Era antes de que existieran los teléfonos celulares, así que no podía llamarlo. Todos los demás ya se habían ido, pensando que mi papá solo se estaba demorando un poco. Mi madrastra no manejaba y, sinceramente, no le importaba lo que me pasara. Así que caminé unos 5 kilómetros hasta la casa de mi tía. Cuando llegué, me enteré de que mi padre había sufrido un derrame cerebral. Desde entonces, he odiado Halloween. Suscríbete. En mi último Halloween como niña, acababa de convertirme en adolescente, pero quería salir a pedir dulces una vez más. Además, siempre he parecido más joven de lo que soy, así que aunque tenía 13 años, parecía de 10 u 11. En la última casa antes de regresar a la mía, que quedaba a solo 3 puertas, un chico mayor, que no conocía, pasó caminando con aire confiado y me dijo con tono coqueto, ¿cómo me veo? Yo estaba emocionada por volver a casa y revisar mis dulces, así que le respondí con una voz fantasmal, haciendo un gesto con los dedos, aterrador. Él frunció el ceño y dijo, oye, así que añadí, es Halloween, se supone que debes dar miedo, y seguí caminando con mi amiga. Apenas llegaba a mi jardín cuando alguien tiró con fuerza de la funda de almohada que llevaba colgada al hombro. Era el mismo chico, junto con un amigo, intentando robarnos las bolsas de dulces. Mi amiga reaccionó rápido y golpeó al otro con su propia bolsa, pero el que me agarró a mí logró arrebatármela y salió corriendo. La verdad, estaba más molesta por haber perdido la funda de almohada que por los dulces, pero mi amiga compartió los suyos conmigo. Todavía me pregunto por qué hay chicos así. Me habló de forma coqueta, yo le seguí el juego de forma inocente, y aún así fue demasiado tonto para entenderlo. Además, era mucho mayor que yo, así que, en realidad, era un tipo desagradable. Esto le pasó a una amiga mía que no usa Reddit, era la noche de Halloween y alguien llamó a la puerta de la casa de sus padres. El padre fue a abrir, y en el porche había un hombre con una bolsa en la cabeza, completamente en silencio. El hombre hizo un movimiento como si fuera a entrar en la casa, y el padre, asustado, lo empujó hacia atrás. Todos vieron cómo el hombre cayó del escalón, golpeándose la cabeza contra el suelo con fuerza. Entonces se dieron cuenta de quién era en realidad. El hombre con la bolsa era el abuelo de mi amiga, el padre de su madre, que había intentado hacerles una broma por Halloween. Lo llevaron de urgencia al hospital, pero el golpe le causó daños permanentes. Ya no podía valerse por sí mismo ni cuidar a su esposa, que también tenía problemas de salud. Ambos terminaron en un centro de cuidados para personas convalecientes. Además, la madre de mi amiga nunca perdonó a su esposo, le echó toda la culpa del accidente y, poco después, se divorciaron. En mi penúltimo año de secundaria, mi primo y yo nos ofrecimos como voluntarios para llevar a algunos de los niños más pequeños de la iglesia y acompañarlos mientras pedían dulces en Halloween. Caminábamos por la calle, de regreso a mi camioneta, cuando escuché un sonido que me resultó familiar, pero al principio no lo asocié con nada. Lo volví a oír y, justo después, sentí que algo pasó silbando junto a mí y golpeó el pavimento. En ese momento entendí lo que era, alguien estaba disparando con una pistola de aire comprimido. Todo se volvió real cuando una de las niñas gritó con un alarido escalofriante y cayó al suelo. Le habían disparado en el ojo con una pistola de perdigones impulsada por CO. Mi primo corrió hacia un patio, se agachó,
Agarró un pedazo de grava o concreto del camino de entrada y lo lanzó hacia el árbol de donde provenían los disparos. Tenía un lanzamiento rápido de 92 millas por hora, y acertó. Le dio directamente al chico, que cayó del árbol al suelo. Mientras tanto, yo trataba de controlar a 7 niños, de entre 6 y 12 años, todos gritando y llorando, mientras mi primo le daba una paliza al tipo. Los padres empezaron a salir de sus casas, todo se volvió un caos hasta que llegaron la policía y la ambulancia. En resumen, el chico con la pistola de aire fue acusado de agresión con arma peligrosa, entre otros cargos, y la niña, de apenas 8 años, perdió el ojo por el disparo. Mi novia me pidió que la acompañara a pedir dulces con su hijo. Elegimos disfraces para todos, invitamos a los niños del vecindario y estuvimos recorriendo las calles durante unas 4 horas. Tomamos un montón de fotos con los niños, y hasta un gatito nos siguió de regreso a su casa, terminamos quedándonos con él. Luego dejamos a los demás niños con sus padres, regresamos y ayudamos al pequeño a prepararse para el colegio del día siguiente, tratando de que no comiera demasiados dulces. Al día siguiente, en el trabajo, una amiga que tenemos en común me preguntó qué había hecho en Halloween. Le dije que revisara el Facebook de mi novia, porque ella siempre publica todo y quería que viera las fotos del gatito. Pues resulta que en todas las fotos me recortó. En serio, en todas. Aparecen etiquetadas las personas que visitamos, los padres de los demás niños, e incluso algunos vecinos con los que hablamos un rato, pero yo no existo. Sentí como si me hubieran borrado de su vida pública. Cuando tenía unos 8 o 9 años fui a la casa de mi amigo para pasar el rato unas horas antes de una fiesta de Halloween a la que íbamos a ir juntos. Estábamos en el patio trasero cuando su hermana se me acercó y me preguntó dónde estaba su perro. Tenían un Chop Chop negro, bastante tranquilo, de unos 4 años y más grande que yo. Le señalé dónde estaba masticando un hueso. Y ahí cometí el error. En cuanto lo señalé, el perro pasó de morder el hueso a clavar sus dientes en mi brazo. Intenté correr, pero tenía su mandíbula apretada como una trampa. Después de unos segundos eternos, me soltó. En ese momento, los padres de mi amigo no estaban en casa, así que su hermana llamó al número de emergencias y ambos corrieron adentro, dejándome en el patio con el perro, que seguía dando vueltas a mi alrededor y gruñendo. La empleada doméstica salió corriendo y le lanzó una silla, lo que logró ahuyentarlo. Mientras tanto, yo me sentía raro. No tenía dolor, solo una gran descarga de adrenalina, y curiosamente me sentía tranquilo, casi como si mi cuerpo estuviera procesando lo que había pasado. Había mucha sangre. El concreto y el césped quedaron manchados, y de las heridas salía un líquido blanco, como si fuera crema batida, después supe que era tejido. Todos estaban llorando cuando llegaron los paramédicos, y desde ahí hasta que llegamos al hospital, todo fue un borrón. Tenía 6 heridas, 3 en la parte interna del antebrazo y 3 en la externa. Me dieron 4 puntos en 2 de ellas, 1 en otra, y unos 10 más en el interior del brazo, entre músculos y tejidos. En total, alrededor de 20 puntos. El médico me dijo que tuve mucha suerte de conservar el brazo, porque la mordida del perro había pasado muy cerca de varias venas y arterias importantes. Fue una experiencia muy traumática, pero curiosamente no arruinó nuestra amistad. Unas semanas después volví a su casa, y hasta volví a acariciar al perro, aunque con mucha más precaución. Creo que está claro que esa noche no fuimos a la fiesta. Salía con una chica en la secundaria cuyo cumpleaños caía en Halloween. Sus hermanos me odiaban sin motivo alguno. Yo no era problemático, no hacía nada indebido y realmente intentaba llevarme bien con ellos.
Ella organizó una fiesta de cumpleaños en el sótano de su hermano mayor. Fui con un par de amigos y, aunque la fiesta era bastante aburrida, estaba ahí por ella. Cuando fui a darle el regalo que había envuelto, su hermano mayor me agarró del cuello de la camisa y me empujó hacia afuera, haciéndome caer en los escalones de cemento. Le pregunté qué le pasaba, y él solo me gritó que me largara de su casa. Su hermana trató de detenerlo y me dijo que estaba bien si volvía a entrar, pero poco después aparecieron los otros hermanos, y, bueno, me dieron una buena paliza. Terminé dejando la fiesta con un ojo morado y la cara llena de moretones. Le mentí a mis padres diciéndoles que me había peleado con alguien y había perdido. Poco después, ella y yo terminamos nuestra relación. Tenía planes de disfrazarme junto con una amiga, pero a última hora se echó para atrás y decidió ponerse su ropa normal mientras yo llevaba un ridículo disfraz de Ginger Spice. Dijo que su atuendo era de los años 80, aunque claramente fue influenciada por su compañera de cuarto, una chica bastante arrogante que me había dicho que mi disfraz era inmaduro. Después de eso, le pedí que me dejara en casa y decidí buscar otros planes. Intenté reunirme con otros amigos, todos chicos, pero una muchacha que no me soportaba, y que solía llevarlos a todas partes porque ninguno estaba interesado en ella, se negó a pasar por mí para que pudiera acompañarlos. En ese momento no tenía auto, así que decidí ir caminando. Era un trayecto de unos 11 kilómetros, y apenas había avanzado unas cuantas cuadras cuando, al intentar cruzar la calle, un coche me atropelló. Han pasado 13 años y todavía tengo el metal en el tobillo. El Halloween en que mi madre estuvo hospitalizada fue uno de los peores de mi vida. Mi padre voló al este del país porque no quería lidiar con la situación, y mi hermana estaba en Inglaterra, un viaje planeado con meses de anticipación, así que no fue algo hecho a propósito. Yo me quedé solo en casa, en un estado mental terrible, angustiado por la posibilidad de que mi madre muriera por la infección que tenía. Dejé un cuenco con dulces afuera de la puerta, aunque casi nunca vienen niños a pedir en esta zona. Pensé que sería un gesto amable, por si acaso. Me senté a ver repeticiones del programa Ghostly Encounters, probablemente la peor elección posible en ese momento, mientras mi cabeza no paraba de dar vueltas. Por suerte, mi madre logró recuperarse. Pero sin duda, ese fue el Halloween más oscuro que he vivido en toda mi vida. Hace unos 15 años, prácticamente trabajaba como enfermero de mis padres. Una noche, un par de días antes de Halloween, estaba en mi habitación cuando escuché el grito de dolor de mi padre. Era un sonido que conocía bien. Él sufría de dolores fantasmas por haber perdido una pierna, y a veces eran tan fuertes que soltaba un alarido desgarrador. Pero esta vez fue diferente, lo escuché clarísimo, más fuerte que nunca, como si hubiera sido justo al lado mío. Me levanté de un salto y corrí por el pasillo hasta su habitación. Estaba vacía. Revisé toda la casa hasta que los encontré a él y a mi madre viendo televisión en la sala. Mi padre estaba perfectamente bien. Le pregunté si había gritado, y me dijo que no había pasado nada. Tampoco habían escuchado ningún ruido. El televisor estaba a un volumen bajo, no tanto como para que yo no pudiera oír algo desde mi cuarto, y además estaban viendo White Christmas, una película que, claramente, no tiene gritos de ese tipo. Ambos juraron una y otra vez que no habían escuchado nada. Hasta el día de hoy, sigo sin poder explicarlo. Fue, sin duda, la experiencia más escalofriante que he tenido en una noche de Halloween. Cuando tenía unos 11 o 12 años salí a pedir dulces con un amigo. En el camino nos encontramos con unos chicos mayores con los que mi amigo quería juntarse, así que lo seguimos. Ellos querían ir a destrozar calabazas. Yo siempre fui de seguir las reglas y no quería meterme en problemas,
pero mi amigo me convenció de acompañarlos. Llegamos a una casa que tenía unas calabazas increíbles, se notaba que les habían dedicado mucho tiempo y esfuerzo. Había también un cuenco con dulces y una nota para los que pasaban. Entonces los chicos comenzaron a destruir las calabazas, y yo solo me quedé mirando, sintiéndome cada vez más incómodo. Un par de días después, estaba leyendo el periódico y vi una carta al editor escrita por los dueños de esa casa. Incluían la dirección y contaban lo terrible que había sido, cómo había afectado a sus hijos después de todo el trabajo que habían puesto en esas calabazas. Sentí un nudo en el estómago. Le mostré la carta a mi amigo, y él solo dijo que era genial y se la llevó para mostrársela a los otros chicos. Fue entonces cuando entendí que nuestra amistad existía solo porque vivíamos en la misma calle, no porque realmente fuéramos amigos. A día de hoy, todavía me siento culpable por no haber hecho nada. Tenemos una reja para bebés que usamos para evitar que nuestros perros accedan al pasillo donde está la puerta principal. Una noche de Halloween, alguien la dejó abierta por accidente cuando mi mamá abrió la puerta para darle dulces a un niño. Uno de nuestros perros, que solía tener la mala costumbre de escaparse, vio la oportunidad perfecta, salió disparado hacia la puerta abierta. Mi mamá se lanzó al suelo para detenerlo y, al levantarse, se golpeó la cabeza con el picaporte con tanta fuerza que se tambaleó y quedó aturdida. Aún así, logró sujetar al perro y cerró la puerta, dejando afuera al niño que había presenciado toda la escena y seguía ahí, quieto, esperando sus dulces. Mi mamá gritó llamando a mi papá, porque empezó a sangrar por el golpe. Tuvieron que llevarla a urgencias y le pusieron 5 puntos en la cabeza. Lo más gracioso fue que, cuando mis padres abrieron la puerta unos minutos después para ir al hospital, el niño seguía ahí, con la bolsa extendida, esperando su caramelo. No parecía afectado en absoluto por haber visto a una mujer sangrando golpearse la cabeza. Al parecer, lo único que le importaba era conseguir su dulce de Halloween. Fuimos a una pequeña reunión de Halloween, mi esposa, algunos amigos y yo. La pasamos genial, jugando y tomando unas copas. Incluso mi esposa se emborrachó un poco, lo cual era rarísimo en ella. Volvimos a casa alrededor de la medianoche, en Uber, somos responsables, y empezamos a prepararnos para dormir. De repente, ella comenzó a tener un dolor abdominal, pero no le dimos mucha importancia, ya se acercaban sus días, así que pensamos que era algo normal. Una hora después, sin embargo, estaba retorciéndose en la cama, gritando del dolor. La llevé de urgencia al hospital y el personal la ingresó enseguida. Empezaron a hacerle preguntas, sacarle sangre, revisar todo. Uno de los médicos me llevó al pasillo y me dio la peor noticia de mi vida, que podía ser algo grave, tal vez quistes ováricos o incluso algún tipo de cáncer agresivo, y que su vida podría estar en peligro. Dios santo. Volví a la habitación intentando mantenerme fuerte por ella. No sabía nada de lo que me habían dicho y apenas le estaban extrayendo sangre para los análisis. De pronto, su dolor desapareció. Así, sin más. Le preguntó a la enfermera si le habían dado algún medicamento, y ésta le respondió que no, que lo único que habían hecho era tomarle una muestra de sangre. Resultó ser un cálculo renal. Una maldita piedra. Me había llevado el susto más grande de mi vida por una piedrecita de apenas 4 milímetros. Claro, no dudo que el dolor haya sido insoportable, pero incluso 10 años después sigo molesto de que el médico me haya dicho algo tan grave sin tener resultados ni pruebas. Por un momento creí que iba a perderla. Y sí, nunca más volvimos a ese hospital. Tenía unos 14 o 15 años, y en la noche de Halloween el grupo de mi amigo iba a tocar en la casa de un chico, ya que tenían una banda de rock, sí, de esas típicas de adolescentes.
Fui con mi novio de entonces, al que casi nadie soportaba, y pronto nos dimos cuenta de que la invitación había sido más por compromiso que por ganas. Sin mucho que hacer, empezamos a beber, fumar y comer toda la comida mientras esperábamos el concierto, planeando irnos después a otro lugar. Bajamos al garaje o sótano de la casa y mis amigos empezaron a tocar. Éramos unas 20 o 30 personas apretadas entre guitarras y baterías, todos borrachos, colocados o ambas cosas, así que nadie notaba lo fuerte que estaba el volumen. De pronto, se escucharon golpes furiosos en la puerta del garaje. El dueño de la casa tomó el control remoto para abrirla, y mientras el portón subía lentamente, vimos cómo se revelaba la silueta de un vecino furioso, con un palo de madera en la mano. La escena parecía sacada de una película slash de los años 80, así que al principio todos se rieron. Pero cuando su rostro quedó completamente visible, nos dimos cuenta de que el hombre estaba realmente enfadado. Empezó a gritar y a caminar entre nosotros con el palo, y todos salimos corriendo escaleras arriba. En el caos, alguien lo encerró en el garaje. No tengo idea de cómo resolvieron la situación después, pero mi ex y yo agarramos nuestras cosas, le robamos algo de dinero de la pizza, sí, una estupidez, lo sé, y nos largamos de ahí. Hasta hoy sigo siendo amigo de la mayoría de los que estuvieron en esa fiesta, y la historia sigue circulando entre nosotros. Así que, ahí lo tienen, una noche de Halloween para recordar. La primera casa a la que fuimos en el primer Halloween que saqué a mi hija mayor a pedir dulces terminó en una escena que hizo llorar desconsoladamente a la dueña, sin quererlo. Era la casa de al lado, nuestra vecina. Mi hija iba disfrazada de dinosaurio, y yo estaba emocionadísimo por llevarla a pedir dulces por primera vez. Ella también estaba fuera de sí de la emoción. Nuestra vecina normalmente tenía un perro encadenado en el patio delantero. Pero esa noche, al llegar, notamos que no estaba. La señora abrió la puerta con una gran sonrisa y un balde de dulces en la mano. Entonces, mi hija, con toda la inocencia del mundo, le pregunta, ¿dónde está tu perrito? La mujer bajó la cabeza sin decir nada. Pasaron unos segundos y, cuando volvió a mirarnos, estaba llorando a mares. Nos contó, entre sollozos, que había tenido que sacrificarlo hacía poco. Yo me quedé en shock. Lo único que se me ocurrió decir fue, oh, vaya, lo siento mucho. Gracias por los dulces. Luego tomé de la mano a mi hija y nos alejamos rápido. Aún no puedo creerlo, primera casa, primer Halloween, y ya habíamos hecho llorar a alguien. Halloween siempre fue la festividad favorita de mi padre. Cada año gastaba miles de dólares haciendo decoraciones a mano, construyendo animatrónicos y montando todo un espectáculo en casa. Era nuestra tradición más larga y hasta llegamos a salir en las noticias una vez. En el año 2017, mi novia se unió por primera vez a esa tradición. Estacionó su auto, un Acura blanco, al otro lado de la calle. Yo terminé tan borracho que me quedé dormido arriba. Cerca de la medianoche, mi novia me despertó sacudiéndome y gritando. Bajé las escaleras medio dormido y lo primero que vi fue a mi padre sentado en el sofá, ensangrentado, mientras mi hermano gritaba a su alrededor. Resulta que un grupo de chicas de unos 19 años, junto con un chico, habían pasado y habían pintado con aerosol un enorme pene en el auto de mi novia. Mi padre intentó perseguirlos y llamar a la policía. Ellos no eran precisamente atléticos, y mi padre pasa todos los días en el gimnasio, así que los alcanzó rápido. Los detuvo un momento y consiguió algo de una de las chicas para que no pudieran irse mientras explicaba la situación a la operadora del 911. Pero una de ellas le estrelló su teléfono en la cabeza con tanta fuerza que le abrió una herida de más de 12 centímetros. Luego todos salieron corriendo y escaparon. Mi padre regresó a casa derrotado.
Las cosas empeoraron durante las semanas siguientes. Las chicas resultaron ser hijas de miembros de una pandilla violenta de la zona y contaron una versión completamente diferente. Afirmaron que mi padre las había retenido sin motivo y las había golpeado. Las marcas que tenían eran de cuando se cayeron al intentar huir. La pandilla empezó a publicar fotos de toda nuestra familia en Facebook con frases como ojo por ojo y lo justo es justo. Incluso publicaron fotos de mi sobrina de 6 años. El acoso fue tan grave que todos tuvimos que eliminar nuestras cuentas en redes sociales. Mi padre, destrozado, cayó en una depresión profunda y desarrolló problemas con el alcohol. Al año siguiente vendió todas sus decoraciones de Halloween en una venta de garaje y nunca volvimos a adornar la casa. Fue el fin de nuestra tradición familiar más grande, todo por culpa de un grupo de imbéciles. Soy contratista de seguridad y casi todos los años trabajo en eventos de Halloween, fiestas, clubes, ferias, lo que sea. En mi segundo año trabajando en uno de estos eventos, más de la mitad del equipo de seguridad se reportó enfermo y el jefe de seguridad fue llamado de emergencia a otro trabajo. Así que, por defecto, terminé siendo el jefe de seguridad esa noche y apenas tenía 22 años. Pasé casi la mitad del turno retirando por la fuerza, o llamando a la policía por hombres de unos 40 años que estaban acosando a chicas adolescentes. Ya casi al final de la noche, una chica se desplomó en la entrada del baño de mujeres y empezó a tener convulsiones fuertes. Me arrodillé junto a ella, con el teléfono en mano, hablando con emergencias, esperando a que llegara la ambulancia, cuando de repente alguien se acercó por detrás. Me sacó el arma del cinturón y salió corriendo entre la multitud. Por suerte, había un tipo cerca, alguien de confianza. Le grité que se quedara con la chica y que mantuviera la llamada con los paramédicos. En cuestión de segundos, ya estaba afuera del edificio, persiguiendo al tipo que me había robado el arma. Lo derribé y casi le rompo el brazo al quitársela. Definitivamente, el peor Halloween de mi vida. No me pasó directamente a mí, pero lo que presencié esa noche me dejó una sensación horrible. Mis amigos y yo estábamos pidiendo dulces por el vecindario, estábamos en secundaria, unos 13 años más o menos. Llegamos a una casa y una mujer abrió la puerta. A su lado, sentada en el primer escalón de la escalera, estaba su hija pequeña. Tendría unos 7 años. La niña llevaba puesto un disfraz de princesa de Disney, algo arrugado, y su bolsa de dulces ya estaba casi llena, así que parecía haber terminado su recorrido. Pero no se veía feliz, solo estaba ahí, callada, con una mirada vacía. La madre, en cambio, parecía encantada de recibir a los niños. Esperamos mientras se acercaba, pero de repente se da la vuelta, toma la bolsa de su hija y empieza, muy contenta, a sacar puñados de dulces para meterlos en nuestras bolsas. Mis amigos y yo nos quedamos paralizados. Le dije, está bien, esos son sus dulces, si ya no tiene, no pasa nada, podemos ir a otra casa. Pero la mujer insistía, riéndose, mientras seguía sacando dulces de la bolsa de su hija y repitiendo frases como, no necesitas tanto dulce, es bueno compartir, o esto te va a hacer engordar, ¿verdad? La niña seguía inmóvil, sin decir nada, con una expresión completamente vacía. No sé si lo exagero, pero me dio una sensación terrible. Entiendo que los padres quieran cuidar la salud de sus hijos, pero lo que vi se sintió cruel. Mis amigos y yo nos quedamos congelados, sin saber qué hacer, y nos fuimos con una mezcla de culpa y tristeza. El resto de la noche fue divertido, pero no pude dejar de pensar en esa niña. Tenía solo 6 o 7 años, y gran parte de mis dulces esa noche vinieron de una bolsa que su propia madre le arrebató. Hoy tengo 22, y todavía me atormenta esa imagen. Solo espero que esa niña haya crecido en un entorno más amoroso.
cerramos la compra de la casa y nos mudamos a principios de agosto. Al principio fue una locura de mejoras, revestimiento nuevo, ventanas nuevas, una cerca de malla para el perro, pintar las paredes, cambiar las lámparas, en fin. Llegó Halloween y como éramos nuevos en el vecindario, queríamos causar una buena impresión con los dulces. Llenamos un enorme recipiente con montones de los mejores caramelos y dejamos que los niños tomaran a puñados. En total, habíamos gastado unos $600 en dulces. A mitad de la noche, mientras los niños seguían llegando, vimos a dos mujeres caminando por la acera, charlando entre ellas. No estábamos seguros de si los niños que iban cerca eran suyos o parte de otro grupo, pero las mujeres se detuvieron frente a nuestro porche y una de ellas dijo, «Nos encanta cómo han dejado la casa. Hemos estado mirando los avances, espiando por las ventanas. Nos quedamos helados». Desde afuera, las únicas ventanas por las que se podía ver eran las que daban al callejón, y para eso habría que subirse a algo de al menos medio metro de altura, o abrir el portón y caminar hasta el costado de la casa. Fue una de esas situaciones en las que sonríes con nerviosismo, das las gracias, y luego cierras la puerta pensando, bueno, eso fue definitivamente inquietante. Tristemente, esta historia no es de miedo, pero seguro te llega al corazón. Cuando estaba en la universidad, había una pequeña zona en la ciudad donde todos los estudiantes solían reunirse. Muchos se disfrazaban en Halloween solo porque el restaurante Chipotle ofrecía burritos por $2 si ibas con disfraz. Esa noche terminé en el bar más barato del lugar y noté a una chica llorando en los escalones del área del patio. La gente pasaba a su lado sin prestarle atención. Me dio pena verla así que me senté junto a ella para asegurarme de que estuviera bien y, de paso, convencerla de moverse a una mesa antes de que algún borracho derramara su bebida sobre ella. Resultó que acababa de terminar con su novio y había salido con sus amigas para beber y olvidarse de todo, pero en algún momento se separó del grupo y terminó sola, borracha, en ese bar. Hice lo posible por animarla, usando mi humor autocrítico para hacerla reír. Ya sé que no es el método más sano, pero es mi mecanismo automático, algún día lo discutiré con un psiquiatra de prisión. Intentó llamar a sus amigas para que fueran por ella, pero no tenía señal. Usé mi teléfono para contactarlas y ellas me pidieron que la cuidara mientras llegaban. Lo hice y hasta conseguí sacarle una sonrisa entre lágrimas. Finalmente, sus amigas llegaron, la recogieron y se fueron. Esa noche, al volver a casa, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Me di cuenta de que había sido una pequeña prueba de carácter, vi a alguien que realmente necesitaba ayuda, y decidí actuar con amabilidad. No es una historia espeluznante, lo sé, pero sí una buena lección. En nuestra festividad favorita, no todos están pasándola bien. Algunos solo necesitan un poco de compasión. Esto me pasó hace unos 15 años, cuando tenía 14. Estaba pidiendo dulces solo, lo sigo haciendo, en un vecindario de gente adinerada. Llegué a una casa y toqué el timbre. Me abrió un hombre mayor, enorme, como de 10 o 15 centímetros más alto que yo. Empezó a hacerme preguntas raras, una tras otra, sin dejarme tiempo para responder. ¿Estás solo? ¿No hay nadie contigo? ¿Quieres pasar? Sí, sé que la segunda es básicamente la misma pregunta, pero así lo dijo. Miré dentro de la casa y estaba completamente a oscuras. En ese instante, mi instinto me gritó que algo no estaba bien. Así que improvisé una excusa, le dije que mis amigos me estaban esperando y que tenía que irme. El hombre me ofreció maní, pero lo rechacé y me fui tan rápido como pude. No llamé a la policía. Primero, porque quería disfrutar de mi Halloween sin involucrar a nadie. Segundo, porque estaba en esa etapa de no delatar a nadie. Y tercero,
porque realmente no sabía si el tipo era peligroso o simplemente raro. A decir verdad, todavía no lo sé. Soy hombre, por cierto, por si no quedaba claro. Y esa fue la experiencia más espeluznante que he tenido en un Halloween. Aún así, sigo amando esta festividad. Mi hija murió. Tenía 4 meses. Fue en Halloween, hace 16 años. La había acostado para su siesta diaria y, unos 20 minutos después, fui a verla. Estaba boca abajo en la cuna. En cuanto la vi, supe que algo no estaba bien, pero el verdadero pánico me golpeó cuando la toqué. Su cuerpo estaba frío y con una textura cerosa. La tomé en brazos y corrí a la cocina gritando. Estaba completamente solo, en un departamento nuevo, donde ni siquiera habíamos instalado el teléfono todavía. La puse en el suelo y comencé a hacerle reanimación cardiopulmonar, lo poco que recordaba. Le rompí el esternón en el proceso. Pero nada de eso importaba. Ya se había ido. Los médicos dijeron que se había girado en la cuna y lo llamaron un caso de síndrome de muerte súbita infantil. Han pasado 16 años y aún puedo sentir su piel fría en mis manos. Todavía escucho el crujido de su esternón mientras intentaba desesperadamente devolverle la vida. Ese día se terminó mi vida también. Con el tiempo, mi esposa me dejó. No creo que alguna vez me haya culpado realmente, pero yo sí me culpé, siempre. Y eso nos destruyó. Desde entonces he vivido entre el dolor más profundo y una especie de vacío absoluto. Ojalá pudiera entender cómo la gente logra seguir adelante, cómo encuentran una manera de doler menos sin dejar de sentir. Yo aún no he podido hacerlo.